Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 10 de febrero del 2026, con 22 grados Celsius en estos momentos aquí en La Julia, Distrito Nacional, y ha estado fresquecito, bastante frío así esta mañana. Es el invierno y este mes, febrero, es el mes más frío del año. Siempre ha sido así, en nuestro invierno. Bueno, quizás la noticia más está recogida en la prensa, y ayer cerrábamos nosotros con esos comentarios de la crisis cubana y de que los aviones tienen que repostar fuera, aquí en la isla, y nosotros, en nuestros aeropuertos, porque allá no disponen de combustible de aviación. No disponen de ningún tipo de combustible, y lo poco que tienen lo tienen que usar para las actividades fundamentales, servicios esenciales, como les llaman ellos. Y han vuelto a la época de los 90, cuando la crisis en el sistema socialista, cuando cayó la URSS, implosionó, no tenía cómo meterle esos 5.000 millones de dólares que le daba de subsidio a Cuba y a los otros países de la órbita socialista a través del Consejo de Ayuda, se llamaba CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica. Estaba en la parte política militar el Pacto de Varsovia, que era el que hacía contrapeso a la OTAN, pero en la parte económica se llamaba así. Ahí estaban todos esos países: Polonia, Bulgaria, Rumanía, Alemania Federal, Democrática, que era GDR, que era la Democrática, que luego se fusionó, ¿verdad?, cuando cayó el muro de Berlín. ¿Qué más? Checoslovaquia, que antes era Checoslovaquia, ahora son la República Checa y la República Eslovaca. Estaba Vietnam, estaba Angola, estaba Etiopía, estaba Cuba por aquí, etcétera, ¿no? Eso era en aquella época. Y cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética y implosiona y fracasa estrepitosamente, y la crisis no había cómo darle, y en Cuba hasta se comía hojas y ese tipo de cosas. Entonces, ayer cerrábamos el programa justamente con los comentarios relativos a eso, de volver prácticamente a una vida bucólica, rupestre, andar utilizar la fuerza animal, carretas, burros, volver al siglo, qué sé yo, 18, 17, sabrá Dios. Es lamentable. Entonces ahí no habrá cambio hasta que el régimen no cambie. Los turistas en los dos hoteles que pueden mantenerlo tienen que desplazar para allá. ¿Y quién va a coger a pasar trabajo? Las calles llenas de basura, la ciudad, las casas destruidas, cayéndose, como está la zona colonial, en algunas casas de esas antiquísimas que no se han dado mantenimiento. A cada rato se derrumba una casa, muere un paquete de gente. Qué desastre, qué desorden. Bueno, muestra de que el sistema fracasó. Y ahora, con las presiones que le está haciendo el presidente Trump, la cosa se le pone más complicada aún. Pero es el sistema a lo interno, estructuralmente, que no tiene solución ni tiene salida. Un esquema social, económico, socioeconómico que fracaso. Ha dado fracaso. Mira cómo estaba Venezuela. Ahora se habla hasta de privatizar parte de PDVSA para los gallos locos de aquí del patio, que se oponen a todo y hablan tanta tripegüiro, que la capitalización, que Leonel privatizó. Leonel no privatizó nada. Leonel incorporó capital privado para que invirtieran en las empresas. Eso se llama capitalización. Y hoy el Estado mantiene el 50% de Eje Jaina y mantiene el 50% de Eje Itabo. Y tenemos luz porque se hizo ese proceso de capitalización, y tenemos se hizo ese proceso de reforma de la industria eléctrica, inversiones. Tenemos 5.000 megavatios instalados. Cuando hicimos la reforma, la demanda de la República Dominicana era 1.200 megavatios y no teníamos capacidad para suplirla. Y yo puedo hablar porque yo estaba ahí en los inicios de la reforma y participé en todos los tramos. Y hoy tenemos energía, y hoy tenemos inversiones, y se siguen haciendo inversiones. Están hablando hasta de un cable y una planta que no andan mareando con eso, porque ¿en qué nos vamos a beneficiar nosotros de eso? Tú me dices, Puerto Rico se va a beneficiar, pero se va a instalar aquí, se va a contaminar aquí.
¿Cómo es que eso se va a hacer? La línea de transmisión, ¿dónde la va a hacer? La transmisión, la empresa de transmisión es la única que puede. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero nos andan mareando con muchas cosas. Uno exporta cuando uno tiene diferencia horaria, cuando uno tiene excedente para aprovechar, para tener que invertir capacidad. Pero bueno, me fui por lo que no era, pero nada. Vamos a ver con calma ese tipo de cosas, no lo vamos a criticar tampoco, y si lo quiere hacer el sector privado, pero ¿por qué? Es lo que yo digo, a nosotros ¿en qué nos beneficia? Tenemos plantas que se están haciendo, esas también, las necesita el sistema, van a operar en el CENI, muy bien. Bueno, pero Cuba ha fracasado, Cuba no va ni eso. Deberíamos instalarlo en Montecristi para mandarle a Cuba energía, ¿no es verdad? Si tuviéramos aquí excedente. Bueno, grandes problemas. La prensa lo recoge a nivel internacional, Deutsche Welle, BBC, etcétera, y aquí se está hablando de que van a tener que venir los vuelos a cargarse de combustible aquí para poder llegar a Cuba, porque allá no tienen cómo repostar para poder volver. A tener que hacer más escala. Por lo menos aquí a nosotros no va a beneficiar, pero vamos a vender combustible. Y mientras más vendemos, más ganamos. Y mientras más vendemos, más recibe el Estado impuestos. Ese lado es bueno. Fíjense ustedes que para que unos prosperen, otros tienen que fracasar. No es lo adecuado, no es lo correcto, pero eso es mientras tanto. Y necesitan esos aviones llegar a Cuba. Ustedes vieron lo que decíamos ayer de los trenes. Semanal van a los trenes. A ver, si va un tren de Santiago de Cuba a La Habana, ahora va a ser semanal. Usted tiene que ponerse en fila, ya sabrá usted, un país que de fila completamente. A lo mejor se puede, dice que es semanal, entonces si usted quería ir en esta semana, a lo mejor tiene que ponerse en fila y él va el mes que viene. Y tú sales de aquí y dices, voy para Descubierta, para Montecristi, voy a visitar allá a Anthony Santos, allá en la que sé yo qué de Montecristi, en la sierra, ya. Usted se va allí, se monta en un Caribe Tour, en metro, se va ahí al 9 y coge una voladora y a las 5 de la tarde está allá. A las 11, a las 12 de la mañana, porque es lejísimo. Bueno, pero ya ustedes saben para dónde ha ido ese país. Pobre país, destruido totalmente, un sistema fracasado, colapsado. Y los resultados son los que hablan. Los resultados son los que hablan. Es como un examen de la vista. Usted va al oculista, el oftalmólogo lo pone ahí y le dice, y le pone unos vidrios aquí, unos lentes, y le va diciendo letra, ¿qué es esa letra tal? ¿Qué letra es esa? Usted, sí, 20-20, te pone un fondo de botella de este tamaño, pues tú no ves nada. Cuando te decían que qué letra es esa, tú decías que era la H y era un 8. No se parece por parte, usted no ve nada. Y así mismo, por resultado es que se evalúan las cosas. Y Cuba es un fracaso. Cuba ha fracasado estrepitosamente. Y se había llevado entre las patas a Venezuela, que era la que la mantenía alimentando. Y fracasó Venezuela también en términos de derechos humanos y todo lo que usted más quiera presentar y plantear. Bien, bueno. Entonces les decía, eso está a nivel internacional en la prensa ya recogido por todos los lados, porque realmente Rusia habla del cerco, de que le va a dar ayuda. ¿Podrá Rusia darle ayuda? Rusia está haciendo aguas también. Entonces ese es China, a lo mejor le va a mandar muchísimos paneles solares, baterías para que hagan, pero eso son soluciones paliativas. El sistema eléctrico cubano necesita por lo menos 10.000 millones de dólares de inversión fresca. ¿De dónde lo va a traer? ¿De dónde lo va a buscar? ¿Quién lo va a llevar? ¿Cómo yo llevo recursos para invertir allá? ¿Qué banco me va a financiar para yo buscarme un 25%? Vamos a suponer una planta de 2.000 megavatios que yo necesito invertir 2.000 millones de dólares. Yo busco 200 y salgo a buscar 1.800 prestado, por ejemplo. ¿Qué banco me lo va a prestar? No, hasta que eso no se estabilice y se ponga en regla y empiece a operar, entonces eso va a ser largo. Mira, Venezuela acaba de pasar una ley para reformar el sector de hidrocarburos. Todo por la presión de Donald Trump, eso hay que reconocerlo. Pero van a salir de ese marasmo. Al final del día va a llegar inversión, porque
van a tener que compensar. Hay empresas que dicen, yo no voy para allá hasta que no me resarzan todos los daños y las incautaciones que me hicieron. Bueno, ese es un tema. Pero algunas otras irán, las que no pasaron por ese mal sabor, pero las que ya lo hicieron y tienen dinero abajo, perdido, que tuvieron que hacer write-off en sus cuentas, en sus libros, y asumirlo los inversionistas, esos dicen que hasta que no les resarcen todo su dinero para atrás, ¿y cómo se lo da? ¿De dónde lo va a sacar Venezuela? Bien, entonces es problemático, miren, complicado lo que está pasando. Bueno, señores, ayer el presidente tomó unas decisiones que a mí, cuando las vi esta mañanita. Sustituyó al Contralor de la República, mi amigo Félix Santana, fuimos compañeros de trabajo del Banco Central, y como así, coming from the nowhere, como dicen en inglés, caído del cielo, así, ¡pum! ¿De dónde? ¿Por qué? Si se veía que estaba haciendo un gran trabajo, las auditorías que se sometían a la PEPCA, las que se anunciaban, todas las que estaban haciendo para este año, acababan de dar un desglose de auditoría, lo comentamos rápidamente. No puedo precisar qué puede haber pasado ahí. El presidente tiene muchísimos otros funcionarios calientísimos. Ahí está el del FEDA, que está quitándole dinero a los muchachos, a los empleados, igual que lo que estaba él haciendo el del ITLA con los mismos programas que le denunciaron. Esos cancelaron al del ITLA. El presidente hasta le puso número manual a la cosa, al decreto. Bueno, pero el del FEDA, que ese era uno de los que paraba haciendo cuando en la época de Danilo, que iban a Fonglode a vociferar, porque eso era parte de una estrategia de los verdes y del propio mismo gobierno anterior, ese mismo gobierno, para ir a vociferar. ¿Se acuerdan a Leonel Fernández? Ese uno que se llama Miclio, qué sé yo, ahí está. Ese está calientísimo y a ese no le pasa nada. Dicen que lo de ahí es peor que lo del ITLA. Hicieron unos programas, entonces el presidente sale con estos. Hay otros que más andan calientes por ahí, hay muchas denuncias, por eso me asombra, porque Contraloría era de las cosas que estaban haciendo su trabajo y llevando a la PEPCA. Por eso no sé, sabrá el presidente obviamente, definitivamente, a lo mejor tendrá algún compromiso, lo llevará a otro sitio, o acaba de nombrar al señor Gerardo Espinosa Pérez. Es una persona de contabilidad, un contador, trabajó en tributos internos, tiene una administración de negocios de Ucamaima, tiene maestría, presupuesto. Es una persona con experiencia, 24 años de experiencia en el sector público, y debe ser una persona conocida por el presidente. Pero bueno, definitivamente que me asombró ese cambio del Contralor, porque parecería que Contraloría estaba trabajando muy bien. Y en comparación con el desastre que hay en cantidad de instituciones y de lo que se le pedía que removiera la mata, Castro Marte, el obispo lo dijo, y el presidente lo que hizo fue, ya yo de aquí, ponlo para aquí. El otro de allí, del lío que tienen seguros reserva, lo pongo en aduana, ese arroyo. A Hito, que está en industria, lo pongo en la vivienda, que no sabe de vivienda nada, más que cerrar la puerta de una casa. No hubo cambios. Bueno, el de agricultura, que lo ha aplaudido mucha gente, que se llevaron al Limber de ahí, ha llegado un técnico, un profesional, un empresario que tiene tecnificación del campo, ese lo hemos aplaudido, lo ha aplaudido prácticamente todo el mundo. Por eso extrañó a mí me extrañó, quizás a usted no, pero yo que analizo diario las noticias aquí con ustedes, no había oído, aparte de mi amigo, Freddy es un pensionado del Banco Central, compañero de trabajo, una persona seria, honesta, ahí no hay duda. Pero, y tampoco había oído ningún tipo de cosa. Entonces, está funcionando, está operando la Contraloría. Los líos no salen por Contraloría, salen porque ética no funciona, salen porque la PEPCA no somete. Y no se manda la señal. Entonces, por eso me extraña. Ojalá y esta persona, el señor Gerardo Espinosa Pérez, pues haga un trabajo igual que, porque Félix Santana sustituyó uno que estaba ahí, apellido, creo que Catalino se llamaba, que lo mandaron para un sitio, a un banco ahí, del Estado, de esos que quedan aún.
Entonces, este decreto, esta sustitución a mí me ha parecido extraña porque habiendo otros funcionarios que sí están calientes y sonando, este es un funcionario que ha dado la talla en lo que uno puede evaluar. Quizás lo que quieren es que la situación sea más flexible, a lo mejor era muy roca izquierda, bueno, pero a veces eso es lo bueno. Y con todo y eso usted ve los escándalos que salen y suenan y explotan. Bueno, pero no sé. Lo acaba el presidente de cancelar, sustituir y nombró a esta persona. Geraldo Espinosa se llama. Espinosa Pérez. El otro decreto, porque fueron dos, este sí me ha confundido realmente. Este me ha asombrado porque no le veo razón. Porque uno no la ve a simple vista cuando estaba haciendo un buen trabajo. Pero este me llama poderosamente la atención y me ha asombrado también y me genera confusión. Y me refiero a la sustitución del señor García Fermín en el MESID, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el profesor Rafael Santos. El amigo me lo encontré los otros días, estaba saliendo ahí, yo iba saliendo de Laurel y él iba llegando. Hace mucho que no lo veía, un abrazo muy fraternal nos dimos. Que está haciendo, que lo he mencionado aquí yo, que está haciendo un trabajo fenomenal en Infotep. El profesor Santos, Rafael Santos, que es sindicalista, que es abogado, que estudió, que se preparó, que ha hecho... un hombre con experiencia. Acababa de publicarlo, acabo de leer el lunes, un artículo sobre Polonia y todo el desarrollo tecnológico y las cosas que ha venido implementando. Y él, como un hombre de la escuela, recogía esas cosas interesantísimo. Fue en el listín, lo vi, mira, digo, mira qué buen artículo y actualizado de vanguardia, tipo esos que hace Leonel Fernández, que está siempre adelante. Pero definitivamente que en Infotep ha estado haciendo un trabajo fenomenal. Y de las cosas que yo siempre aquí al lado recomiendo a los muchachos que prepararse en Infotep, que en el Politécnico Loyola, que en el Salesiano, que en el ITLA, etcétera, todo, porque de eso se trata. Entonces, acaban de mandarlo como ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Vendría a ser un ascenso. Y tú dices, pues, ¿qué te asombra si estaba haciéndolo bien ahí? Sí, pero que el MESI no era de las instituciones que estaban caminando mal, que de eso es lo que me quejo cuando se va a fusionar el MESI con el MINER. El MINER es que no funciona, Educación, Ministerio de Educación. Y el problema aquí es que García Fermín, el ex rector de la UAS, ministro de Ciencia y Tecnología, estaba opuesto a la fusión. Y toda la ADP y todas las personas que conocemos, que conocen de eso. Yo decía, y ustedes me recuerdan que digo, lo único que no sabemos de eso, de educación y universidad y eso, aunque el presidente, su familia tiene universidad, somos Abinader y yo. El presidente Abinader y yo no sabemos de eso. Pero toda la gente que sabe de eso se ha referido, dicen eso es un despropósito. García Fermín también era de los que estaba en contra, opuesto a eso. Bueno, pero ahora lo sustituyen por el profesor Rafael Santos. Yo creo que puede hacer un trabajo, y después de haber visto ese artículo actualizado con tecnología y cosas de la importancia que tiene toda esa preparación, yo creo que puede hacer un trabajo muy importante, pero ahora lo que me genera es la confusión y la duda si va a seguir la porquería esa en proceso. Me refiero a la fusión. Porque si vas a poner ahora, quitas un funcionario que está haciendo un trabajo brillante, de los pocos que puede decirse que está haciendo un trabajo brillante en la administración, repito, de los pocos, porque hay mucho bulto. Usted ve los números que da Collado, es un bulto por otro lado y el otro por el otro, mucho bulto y poco chocolate, que la inversión extranjera, que el turismo, usted ve como dijo Bernardo Vega, el 20, el 30% es lo que viene de inversión extranjera, el resto lo prestan los bancos aquí. O sea, muchas cosas que nos anda mareando, pero en este caso, de manera real, concreta, específica, él está haciendo un gran trabajo.
No puede ser que entonces tú quites un funcionario que te está dando brillo a la gestión para llevarlo a una institución y esa institución en 4 o 5 meses tú la desaparezcas. No puede ser posible. Eso es lo que me genera confusión. Ahora, si fuera para cortar por lo sano esa porquería de fusión que piensan hacer, ahí lo aplaudiría. Y no porque el doctor García Fermín, que no tengo nada contra él, ni tampoco que no estaba haciendo un mal papel, y el simple hecho de defender la gestión, de su gestión en Messi, de cómo hemos avanzado en el sector de educación, le daba un buen punto a él. Por eso es que me genera confusión. Digo, entonces va a seguir la fusión aquella, el disparate ese, el despropósito ese. Ojalá y no, y sea para que el profesor Rafael Santos pues continúe, es más, aumente cualitativamente la calidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allá acaban de salir las 20 universidades principales de Latinoamérica, según QS, el rating que se hace. La Católica de Chile, Campiña, la de Río de Janeiro, el Tecnológico de Monterrey en 4º lugar, y siguen por ahí otras y otras, la de Colombia, de Perú, hay de muchísimas, obviamente de Brasil, hay de México, la UNAM, no hay una dominicana. Después entramos nosotros a lo mucho, entonces nosotros tenemos mucho camino que recorrer y ese es el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros profesionales. Prepararse, adecuarse a los nuevos tiempos. Entonces, bueno, felicidades, profesor Santos. Ojalá y entonces eso sea, esa designación suya y sea el mensaje que el presidente oyó, las críticas de todos esos profesionales que se han referido, conocedores del tema, que han estado opuestos a esa fusión y a lo mejor, quién sabe, si también nuestras opiniones. Porque aunque yo no tendré experiencia siendo ni profesor, ni habiendo estado en universidades, como nada de eso, nada, yo sí he pasado por muchísimas universidades, ¿verdad? Y sé qué es lo que se hace falta y cómo iba caminando eso bien. Bueno, vamos a esperar y que todo sea para bien, No tengo más que agregar a eso. Ojalá y sea para dejar trunco el disparate ese de la fusión. Felicidades, profesor Santos, y esperamos que haga un trabajo tan brillante como el que hizo en Infotep. Ahora hay un vacío en Infotep. Ahora hay que designar, hay una persona que tenga las credenciales, ahí tiene que opinar el sector privado. Eso no es una agencia de empleos. Ojalá y no se dañe. La pérdida está altísima para competir con lo que dejó y con lo que venía haciendo el profesor. Ojalá y no se traiga ahí un politiquito de esto. El profesor es político, el profesor es un sindicalista, pero una persona con respeto y con conocimiento de lo que tenía entre manos. Y lo hizo muy bien, muy bien. Ojalá y ahora el presidente se tome su tiempo, no coja presión, no coja corte y nombre a una persona con calidad y capacidad para que sustituya y para que se calce los botines del profesor Rafael Santos, que estuvo ahí y que ahora pasa al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a quien le auguramos éxito. Bien, miren, cuando se nombró el obispo coadjutor, Morel Diplán, el de La Vega, en sustitución al arzobispo de aquí, a los Soria, yo decía, la iglesia está cambiando, el Papa, el nuevo Papa, ahí cambió el arzobispo de Miami, el de Nueva York, que ahora salió, ahora con el concierto de Bad Bunny, hay unas canciones nuevas de Nueva York, y él está en una homilía, y dice, hay una canción de Billy Joel, un artista fabuloso de mi predilección desde siempre, que dice, New York State of Mind. Eso es una canción muy bonita y él en su homilía dice que es porque el nuevo arzobispo de Nueva York y menciona ese New York State of Mind y menciona aquella canción de Liza Minnelli y Sinatra, New York, New York. Y como está el lío entre Tron y Bad Bunny y el Super Bowl y el Grammy que acaban de dar, metió todo ahí, agarró y por eso empieza a recitar como en poesía, hablándolo.
no, en prosa, pues hablándolo, las letras de la canción de Nueva York, la del Gran Combo, que la hizo Bad Bunny ahora en un rap, en una cosa de su reggaetón, y es brillante. Entonces, la iglesia realmente está cambiando. El Papa tiene sus cosas y se le mueve la pelota, se le mueve la recta, como decimos aquí en béisbol. Igual aquí la iglesia. Ustedes vieron cuando el Tribunal Constitucional puso la porquería esa de la sentencia de los homosexuales en la policía, las Fuerzas Armadas, se pronunció la iglesia. Y se ha seguido pronunciando, no se está quedando callado. ¿Qué dijo hasta Castro Marte, que andaba muy de paños y manteles, de gobiernista siempre? Se pronunció al final del año, dijo, el gobierno tiene que sacudirse, y sacudirse la mata. ¿Se acuerdan? Castro Marte, el Digüey. El padre Manuel, recién nombrado obispo de la arquidiócesis de Estela Mari, se pronuncian cada vez que hay un tema. Está la iglesia asumiendo aquel liderazgo, ese papel que había perdido con este señor Osoria, que era el que tenía cuando estaba Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Le quedó grande ese arzobispado a ese señor Osoria. Bueno, Monseñor Diplán estaba en el listín, habló sobre las partes de migración que ayer Leonel y el gobierno pusieron en su puesto a la CIDH, a la comisión esta de Fresco, que yo me pronuncié ayer y dije, lo que tenemos que salirnos de esas porquerías, mandarlo para el carajo. Pues dice el obispo, se refirió a ese tema de la migración, que de lo que tenemos que cumplir con nuestra ley, que haciendo las cosas bien, correcto. Pero se refirió a este tema que no es la primera vez que la iglesia lo hace, lo ha hecho ya en varias ocasiones y lo han desglosado y vuelve y lo repite, pero no es ocioso mencionarlo. Obispo coadyuctor lamenta corrupción sea un mal endémico en nuestro país. Morel Diplán dijo, esa es una problemática del pueblo dominicano. Es casi un mal endémico que lamentablemente no se ha podido superar, porque también hay que manejarse con el garrote y la zanahoria, como aquel refrán. Me quejaba yo con un amigo empresario de la élite, le decía, bueno, lo que pasa es que también ustedes aquí, cuando un funcionario es capacitado, experimentado, honesto, sale con mucho prestigio, tiene que salir a la calle, en otros países sale un Solchaga, un funcionario de eso, del Ministerio de Economía con prestigio, inmediatamente lo contrata el BBVA, el Banco Santander, Endesa, en España, estoy hablando, así es lo que me recuerdo, etcétera, etcétera. Aquí no hay esa conciencia de clase. En los consejos de administración, lo que hace es que meten el marido de la hija, el tigre dio un braguetazo y se casó con la hija del dueño y meten el marido de la hija, que es un vago, un disparatoso, una vaina, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Entonces un funcionario sale de su... Y si sale y dicen, mira, ese fue un pendejo. Porque todo el que pasó por una función, si no es ladrón, le digan el ladrón, pero si te ven que te en olla, dicen, mira, ese es un pendejo. Esas son las cosas de este país. Entonces el garrote y la zanahoria se retribuye, se les distingue a esas personas que lo han hecho bien. Se penaliza a esos que llegan a esos restaurantes que tú sabes que son unos corruptos y tú te tienes que sentar al lado. Como una vez dijo Danilo, en la campaña, en los países nórdicos la gente llega y le dejan el fo. Porque es muy fácil decir, no podemos quedarnos en los discursos, dice el arzobispo, de que eso va a terminar. Que si la transparencia, mucho bla, 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 pero en la práctica no la hay. Tiene que haber signos concretos de transparencia y de consecuencias, gracias, agregaría yo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Miren lo que él mismo dice, ya lo he dicho, con el dinero que se han robado, así mismo lo dice, de las diferentes instituciones, nuestros hospitales estuvieran como una tacita de cristal, la educación estuviera mucho mejor, no faltarían caminos vecinales. Hay que aplicar medidas drásticas, recuperar lo robado. Pero ¿qué es lo que a qué es que no ha acostumbrado nuestro Ministerio Público, el gran Ministerio Público supuestamente independiente? A los que se han robado, cuando le someten un expediente de 20 mil millones, devuelven de que se negociaron 2 mil millones. Hay que ver si lo que negociaron, a lo mejor el tipo estaba dispuesto a dar 4
Yo no estoy diciendo nada ni acusando, pero uno se puede lucubrar. El tipo ofreció 3.000 millones. Y ya, ni siquiera lo sometieron, ni siquiera lo interrogaron, ni tuvo un día preso. El otro devolvió 2.000 millones. Pero cuidado si ese tipo que devolvió los 2.000 estaba dispuesto a devolver 4.000. Y hay 2.000 que entran al gobierno y 2.000 que se van por otro lado, porque todo eso es tortuoso. Nada de eso le ha dado buen sabor a los dominicanos de lo que se ha venido haciendo. En Estados Unidos usted negocia, da informaciones, te incautan todo y te meten cárcel. No, aquí nada. Devolvió 3.000 millones, devolvió 700 millones, y que una finca, y que una casa vieja, una qué sé yo qué, y 200. Debe haber prisión como debe ser, como cualquier ser humano, y quitarle ese dinero, invertirlo en cosas que hagan falta al país. ¿Había que ser científico para eso? No. Designaron una comisión de abogados, todos los cercanos al gobierno, todos los pica pica que pudieron engancharse en esa patana del cambio, que le toca un 30%, digo yo, no sé cuánto de lo que recuperen, y lo que han hecho ahí es, tú sabes, picar todo el mundo, y lo que han llegado a unos acuerdos ahí, que no hay ni siquiera se puede hablar de qué justicia. Es una tratativa. Por eso se pronuncia, y se ha pronunciado antes la iglesia con respecto a eso. Hay que aplicar medidas drásticas, así como la recuperación del dinero robado. Pero el tigre se va con 20.000, porque si la demanda, si la acusación decía 20.000, ¿cómo fue que se llegó a 2.000? El tipo devolvió 2.000, ni preso, ni un día preso, ni nada, y todo, y colorín colorado, este cuento se ha terminado, y ya. Y anda ese tipo por ahí en un Bugatti, en un carro del carajo, de esos que uno ni sabe los nombres, cómo pronunciarlo, y te pasan por el lado y tú dices, ¿y este? Pero este fue el que tuvo en tal institución. Mira el caso Senasa. Ahí no se sabe ni siquiera cuántos son los millones. Y sigue hablando, nosotros tenemos como sociedad que reclamar mucho más a los políticos para que tengamos un Estado más transparente y una economía más eficiente, porque el que tenemos, cuando él habla, hay que saber interpretar diplomáticamente este lenguaje. Más transparentes porque no somos lo suficientemente transparentes. Más transparente, dice el obispo coadjutor. Más eficiente porque lo que somos un desastre cuanto al gasto. Ahorita vamos a ver cómo se distribuye lo del gasto de capital, el gasto corriente. Llevamos 6 años en eso. Y por eso la economía ha ido languideciendo. El presidente dice que vamos a crecer, a duplicar el Producto Interno Bruto para hasta el 36, o sea, en una década. Para eso tendríamos que crecer 6, 7%. El potencial nuestro es 5%. Teníamos que dar un paso adicional aparte de llegar a nuestro potencial. Un paso adelante. Y lo que estamos dando son 2 pasos para atrás. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.